Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Regocijate yermo sediento. Que se alegre el desierto y se cubra de flores. Que florezca como un campo de lirios. Que se alegre y de gritos de júbilo. Porque le será dada la gloria del Líbano. El esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor. El esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas. Afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado. Ánimo. No teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, es todavía más grande que él. En este día la palabra de Dios nos entrega una doble melodía. El canto desbordante de una promesa gloriosa y la exhortación serena de una esperanza vigilante. Por un lado, el profeta Isaías, con palabras que parecen brotar de un manantial celestial, pinta un cuadro de transformación cósmica. Por otro, el apóstol Santiago nos habla con la sobriedad del caminante que avanza con paso seguro en medio de la aridez. Escuchamos primero la voz del profeta, regocíjate, yermo sediento. Dios se dirige no a un jardín, sino al desierto, no a un corazón lleno, sino al alma sedienta. Su promesa comienza donde nuestra fuerza termina, en el lugar de nuestra sequedad y esterilidad. Y le ordena al desierto lo imposible, que se alegre, que se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios. Es una transformación radical, no un simple maquillaje. El esplendor del Líbano, del Carmelo y del Sarón, símbolos de la fertilidad más exuberante, será trasplantado al corazón del desierto. ¿Por qué? Por una razón única. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. La floración del desierto no es un fin en sí mismo, es un signo, un resultado de la manifestación de la gloria divina. Ante esta visión, el profeta se vuelve a su pueblo con una exhortación práctica y urgente.
fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. La esperanza en Dios no es pasiva, activa nuestras fuerzas. Debemos sostenernos unos a otros, especialmente a los de corazón apocado, a los que el cansancio espiritual ha derrotado. Y el mensaje de consuelo es una certeza: he aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Su venida es justicia para los oprimidos y salvación para los que esperan. Y entonces, la transformación se vuelve personal y corporal. Los ojos ciegos se iluminan, los oídos sordos se abren, el cojo salta y el mudo canta. No es solo una metáfora, es la sanación integral que el Mesías traerá, el deshielo de todas las parálisis del alma y del cuerpo. El resultado es un regreso triunfal, volverán a casa los rescatados por el Señor. Es un éxodo definitivo hacia Sión, coronados de alegría perpetua, donde el gozo y la dicha serán su escolta, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Es la visión del reino en su plenitud. Frente a esta promesa deslumbrante, la carta de Santiago nos planta en la realidad del mientras tanto. Nos habla del tiempo de la espera, que no es un vacío, sino un campo que debe ser labrado con paciencia. Sean pacientes hasta la venida del Señor. Y nos da la imagen del labriego, quien, habiendo sembrado, no puede forzar la cosecha. Aguarda con esperanza paciente las lluvias tempraneras y tardías, confiando en el ritmo de la creación que está en manos de Dios. Así debemos nosotros aguardar, con paciencia y con el ánimo firme, porque la venida del Señor está cerca. Esta espera activa tiene exigencias morales concretas. No murmuren, hermanos, los unos de los otros. La impaciencia y la falta de fe se manifiestan a menudo en la crítica amarga, en el juicio temerario que destruye la comunidad. Santiago nos advierte con severidad: el juez ya está a la puerta. Nuestra conducta en la espera será juzgada. Y nos señala modelos: tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas. Ellos, que anunciaron la visión de la gloria, vivieron a menudo en el desierto de la incomprensión y la persecución. Su paciencia no fue resignación, sino fortaleza activa arraigada en la certeza de la palabra que habían recibido. En este sagrado momento, la palabra de Dios nos presenta una escena de una hondura humana y teológica conmovedora. Nos sitúa en el frío de una prisión, donde Juan el Bautista, el profeta de fuego que clamaba en el desierto, ahora yace encadenado. Desde esa oscuridad, desde esa aparente frustración de su misión, le llega el eco de las obras de Jesús. Y entonces, surge en su corazón una pregunta que no es de duda superficial, sino de búsqueda angustiada de certeza: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esta pregunta es el grito de toda alma que sufre, de todo creyente que, en medio de la prueba, ve tambalearse sus certezas. Juan había anunciado al que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, al que tenía el bieldo en la mano. Quizás esperaba una intervención más contundente, un juicio más inmediato, una liberación del poder opresor. En su cárcel, quizás se preguntaba si el reino que él anunció con tanta vehemencia era realmente este que Jesús estaba construyendo, aparentemente más silencioso y centrado en los marginados. La respuesta de Jesús no es una afirmación teórica ni un sí simplista. Es una invitación a contemplar las obras. Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Y enumera los signos mesiánicos prometidos por el profeta Isaías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. A estos, Jesús añade el signo culminante, el que define su misión, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. La buena nueva es, ante todo, para los pobres, los que no tienen nada que ofrecer. En estas obras se revela la identidad de Jesús. Él es el Mesías, pero su mesianismo sigue el camino del siervo sufriente de Isaías, no el del conquistador político. Su poder se ejerce en la compasión y en la elevación de los últimos. Y añade una bienaventuranza que es a la vez consuelo y advertencia: dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Es una llamada a la fe que supera los esquemas propios, a la confianza que acepta los caminos insondables de Dios, aunque no coincidan con nuestras expectativas. La felicidad está en no escandalizarse de Cristo,
en no dejarse defraudar porque Él no actúa como nosotros quisiéramos. Cuando los mensajeros se van, Jesús se vuelve a la multitud y defiende la figura de Juan. Con una serie de preguntas retóricas, pinta su retrato. No fue una caña sacudida por el viento, un hombre voluble, inseguro, que cambia con la opinión pública. Tampoco fue un cortesano lujosamente vestido, buscando comodidad y poder. Fue un profeta. Y más que un profeta, fue el mensajero prometido, el Elías que había de venir para preparar el camino. Por eso Jesús proclama: no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Es el elogio máximo. Juan es la cumbre de la antigua alianza, el último y mayor de los profetas. Pero, en un giro que nos revela el misterio de la gracia, añade: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Aquí Jesús abre una brecha entre dos órdenes. Juan pertenece al tiempo de la promesa y la preparación. El más pequeño que ha sido bautizado en Cristo, que ha recibido el Espíritu Santo, que participa de la vida divina, pertenece al tiempo del cumplimiento, al reino ya inaugurado. Su grandeza no es personal, sino ontológica, es hijo en el Hijo. La gracia del nuevo pacto supera inmensamente la dignidad del precursor. Hermanos, en este diálogo entre la prisión y la libertad, entre la pregunta y el signo, encontramos nuestra propia historia. Como Juan, podemos tener momentos de perplejidad en medio del sufrimiento, preguntándonos si Cristo es realmente el que ha de venir. Y Jesús nos responde invitándonos a mirar sus obras, a su iglesia que sana, consuela, perdona y anuncia el Evangelio a los pobres. Nos pide que no nos dejemos defraudar por su silencio aparente o por sus caminos que no entendemos. Y nos recuerda la dignidad inmensa que hemos recibido. Ser, por el bautismo, ciudadanos del reino, más grandes que Juan no por nuestros méritos, sino por la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Que esta certeza nos sostenga en la prueba y nos llene de un gozo humilde y agradecido.